Bien, ahora nos encontramos en la Secretaría de Cultura, en donde también es un foro importante para lo que viene siendo el Festival de Música Antigua y Barroca. En estos momentos estamos oyendo lo que viene siendo la presentación de la Camareta de San Luis, en el cual está haciendo una presentación dentro del marco del Festival de Música Antigua y Barroca. Y bueno, muchos foros importantes de la ciudad han servido como marcos para presentar diferentes puestas referente a esta música, incluso las plazas públicas y bueno, también templos importantes como lo viene siendo la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, que es donde se presentó oficialmente la inauguración. Y bueno, estuvimos platicando con Horacio Franco. Él es un flautista mexicano de gran reconocimiento internacional, en el cual estuvo aquí en San Luis Potosí platicando con nosotros referente a lo que viene siendo tanto su carrera musical y todo lo que ha hecho a lo largo y ancho de México y fuera de este también. Por otro lado, nos cuenta también su regreso a este festival después de 5 años de ausencia y el cariño tan especial que le tiene a la música antigua y barroca, y sobre todo a lo que está viendo ahora aquí en San Luis Potosí con estos festivales. Es que vamos a conocer las opiniones de Horacio Franco y bueno, y mucho más sobre el festival en su 12ª edición de la música antigua y barroca. Bueno, estamos aquí con Horacio Franco, bienvenido a San Luis Potosí primero que nada, y acabamos de ver tu actuación de anoche en la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Bueno, pues muchas gracias, Irving, por esta oportunidad que me das de charlar contigo. Veíamos ayer que platicabas con la gente referente a que tenías ya 5 años de no venir a San Luis Potosí, sobre todo a este festival, y que le tienes un cierto afecto a este festival. Le tengo mucho afecto y mucho respeto porque para mí este festival en el desierto, el festival de danza, son festivales que han trascendido administraciones y que han trascendido también las fronteras del estado y del país, ¿no? Como el de danza y también el de música antigua mismo. Entonces yo creo que San Luis está forjando a lo largo de una trayectoria cultural importante, pues una imagen realmente de un estado que fomenta la cultura, ¿no? Y esté quien esté en la administración, en una u otra, y sea el partido que sea, yo creo que todos los logros que ha hecho el estado como una entidad protectora de la cultura y de las artes me parece fundamental, y me parece que además tienen de dónde, ¿no? Tienen lugares como Real de 14, como Matehuala mismo, como la Huasteca, que son lugares donde los valores culturales que tienen ya intrínsecos, como la música huasteca, por ejemplo, son huasteco, Gilitla, San Luis Potosí, Río Verde, pues son lugares de mucha importancia histórica y enriquece nuestro acervo como mexicanos y como ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Qué piensas que también se haga un festival dedicado, por ejemplo, a música de mediados del siglo XX o de la música barroca, que no es tan popular a lo mejor, que mucha gente a lo mejor no tiene a veces ni idea de lo que pudiera ser? Claro, la música barroca sí es un poco más popular en muchos sectores de la población. Y bueno, yo creo que todos los festivales de cualquier índole, en un lugar donde hace falta tanta cultura como es nuestro país, ¿no? Donde hace falta tanto apoyo a la educación, a la cultura, a las ciencias y a las artes, pues nunca están de más, porque el público, si hay algo que he notado en la provincia y también en el DF, pero en la provincia y en una provincia tan noble como esta, es que el público está ávido de festivales y de eventos culturales. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiene mucho más tiempo libre y calidad de vida, donde puede realmente invertir su tiempo libre en asistir a festivales o en asistir a eventos culturales que le están dejando un acervo y un patrimonio educativo y cultural en sí no estoy en contra de la televisión, pero solamente si la televisión es la única opción de diversión o el cine es la única opción de diversión que tienes en un lugar, pues evidentemente vas a estar muy limitado, no debe haber de todo, y creo que San Luis Potosí ya se convirtió en un lugar donde hay de todo. ¿Qué te parece? ¿Te pareció la Catedral de San Luis Potosí? Maravillosa, realmente tiene muy muy bonito entorno, muy buena acústica, aunque sí la mejoramos un poquito. Yo soy proclive, en sí un concierto de flauta y clavecín como el que fue ayer no se daban en una iglesia en el siglo XVIII de esta manera, ¿no? Entonces, en realidad
la cuestión de la acústica es muy buena, ayudó mucho, pero sin embargo hubo que ayudar un poquito con la amplificación simplemente para llegar a todos los rincones del lugar, ¿no? Creo que soy proclive también en ese sentido a no quedarme con el entorno acústico del lugar donde estoy cuando es mejorable. Si hubiera sido en un salón, por ejemplo, muy resonante, pero más pequeño, no hubiera habido necesidad de amplificar. Cuando es al aire libre, obviamente tienes que amplificar. Cuando es en un lugar muy seco, por ejemplo, también tienes que amplificar. Todo depende, ¿no? Pero la acústica de la catedral es suficientemente buena y además el entorno es magnífico, es maravilloso. Y mucha gente se emocionaba al verte interpretar todas las piezas musicales de anoche. ¿Te pasa algo por la cabeza cuando ves los rostros de asombro? Por ejemplo, ayer veíamos también mucha gente joven en la audiencia y se les veía el rostro de emoción, de sentimiento también. Sí, realmente yo cuando estoy tocando estoy pensando solamente en esa música en la que estoy tocando. Estoy en comunión con la idea del compositor, ¿no? Y cuando veo las caras de gusto, ya el aplauso, realmente me da verdaderamente mucho gusto que el mensaje del compositor haya llegado a través de mí, que soy un medium, finalmente soy un recreador de la idea del compositor. Tengo la misma autoridad que la idea del compositor a la hora de estar recreándola, no del compositor. O sea, yo ponerme al tú por tú con Bach verdaderamente sería ridículo, o con Vivaldi, que son gente que en primer lugar ya murieron hace más de 250 años, y en segundo lugar el recreador no tiene ese papel de ponerse al tú por tú con un compositor, pero sí con la idea del compositor, porque cuando tú estás al frente de un público estás recreando esa idea, y el recrear no significa reproducir, significa tener la autoridad total y absoluta sobre la obra que estás tocando para poderla decir. Tú no puedes decir una poesía si no entiendes de qué se trata. Tú no puedes decir, imagínate que ahorita nos pongan a ti y a mí, ¿tú conoces el idioma lituano? Pues no, ¿verdad? Si tú no conoces el lituano, entonces si nos ponen a decir una poesía en lituano, pues no lo vamos a saber decir, ¿verdad? Cuando decimos una poesía de Lope de Vega, pues la estudiamos, la tratamos de transmitir tal como es en nuestro idioma, como la entendemos. Es lo mismo que me pasa a mí con la música. Yéndonos un poquito más hacia el pasado, cuando decides decir músico, ¿qué te impulsa a guiarte por esta corriente musical? Por estas corrientes clásicas, por estas corrientes que a lo mejor no son, como te repetía, popularmente más conocidas. Mira, realmente la cuestión de la música clásica me llegó muy temprano a mí, más bien temprano suficiente, a los 11 años, muy tarde para mucho de lo que serían los estándares de que te tiene que llegar. Pero la música clásica me llegó a los 11 años, al primer año de la secundaria, cuando oí tocar a una chica el piano que era de mi salón. Y que al oír tocar Mozart, yo dije, yo quiero hacer esto, eso me fascinó, me encantó el entorno sonoro de Mozart. Y yo quise dedicarme a la música. Y no me pude dedicar a otro instrumento más que a la flauta, porque era el instrumento que enseñaban en la escuela secundaria, que Hitler impone como instrumento musical en los años 30, y México malcopia de una manera muy burda el modelo de la Alemania nazi educativo, creyendo que la flauta dulce era un instrumento indicado sobre todo para la colectividad mexicana, que es verdaderamente patética. Lo hemos visto hasta, vete a la Cámara de Diputados y verás que la colectividad mexicana es muy patética. Pero bueno, lo mal enseñaron, porque no le enseñaron a los maestros cómo enseñar la flauta, ¿no? Pero yo era muy ducho en la flauta, yo era muy habilidoso y tenía mucho talento para la flauta, entonces con ese seguí. Y ya no supe de más música, desgraciadamente ya no supe de más música cuando era adolescente. No supe más que de la música clásica, y fue la música con la que crecí, por fortuna. Me inspira la vida, más que nada. No hay ninguna corriente, ninguna cuestión que me inspire realmente para tocar, ¿no? Entonces yo creo que es la vida y todas las vicisitudes que tiene la vida. Y como artista o como persona, ¿qué es lo que más te molesta de la vida? Lo que me molesta más de la vida es la corrupción del ser humano. Ya la corrupción y el interés de que el ser humano tiene única y exclusivamente como meta el bien material, ¿no? Claro que sí. Bueno, no nos queda más que agradecerte este pequeño tiempo que tienes con nosotros, y que te conozca un poco más la gente, conocerte un poco más como ser humano, como músico, y eso, bueno, te lo agradecemos infinitamente. Gracias, Irving, es un placer enorme platicar contigo y con tu público.
Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos con este especial del 12º Festival de Música Antigua y Barroca aquí en San Luis Potosí y solamente en especial por Sandia Show en Calicom.